Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a trabajar con las puertas lógicas básicas, veremos de dónde vienen y aprenderemos cómo utilizar KDesimu para simularlas y así intentar poder entenderla un poquito mejor. Entonces, primero empezaremos por la primera de las puertas lógicas, la operación OR. Aquí a la derecha veis una pequeña explicación, ¿no? La operación OR se define de la siguiente manera. Si tenemos que está inactiva más inactiva, es igual a inactiva, ¿vale? O sería que si no hay corriente en una entrada y tampoco hay corriente en la otra entrada, pues no va a haber corriente en su salida. Si no hay corriente en la primera, pero sí que hay en la segunda, tendremos corriente en la salida. Si hay corriente en la primera entrada, pero en la segunda no, tenemos corriente en la salida. Y si hay corriente en cualquiera de las dos entradas, tendremos corriente en la salida. Nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista de la electrónica y en especial del mantenimiento. Entonces tenemos que entender qué es lo que está haciendo esa puerta y qué es lo que pasa dentro. Normalmente nosotros lo vamos a ver como si tiene un 0 es que no va a haber corriente, tiene 0 voltios, y si tiene 1 pues va a tener corriente. Va a tener voltios que pueden ser 2,5, 5, 7,5, pueden ser 12,5, 24, depende de lo que estemos trabajando y lo que entendamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a venir aquí a buscar las puertas lógicas. Veis aquí el dibujo que tiene una AND y además si lo dejamos encima, bien ahí arriba donde está el ratón o en la parte de abajo, veremos que pone lógica y empezamos por la primera no, porque pone AND, sino la segunda, que pone OR. La ponemos aquí, la dejaremos en grande, luego veremos cómo hacer zoom y cómo moverlo. Entonces, aquí lo primero, vamos a apretar a la derecha abajo, tenéis el ratón, lo que yo vaya apretando ahí irá apareciendo. Le he dado 2 clics y aquí el nombre lo vamos a quitar. Veis que pone visualizar, lo quitamos. Y para no tener jaleo luego cuando programemos, le pondremos el nombre nosotros. También tenemos más opciones y nos deja más caracteres. Aquí a la izquierda, veis que aparece una A, se abre el texto y le vamos a decir, por ejemplo, OR. Ponemos OR. Le damos a intro y ahora donde apretemos aparecerá lo que hayamos escrito. Apretando fuera o apretando la tecla escape, tenemos ya deseleccionado. Si quisiéramos seleccionarlo, apretamos una vez y con el segundo clic manteniendo lo podemos mover. Entonces, aquí tenemos la OR. Aquí veis, podemos ponerle como nomenclatura OR o mayor o igual que 1. Esta es otra de las nomenclaturas. Vamos a empezar trabajando. Aquí veis que pone prueba y visualiza. Entonces vamos a empezar con la prueba, vamos a poner 1 y 2. Y como antes, si apretamos el segundo botón del ratón, desaparece. Ya faltaría unir los cables. Aquí hay 2 opciones, ¿vale? Depende de lo delicado que seáis. Podemos usar el que está en la misma línea, que es este cable positivo, y veis que lo unimos, apretamos y soltamos. Y ahora, segundo botón. Si no os gusta el color rojo, siempre podéis venir a cables y conexiones, venir al cable negativo, que no estaría correcto, pero sí que es verdad que visualmente queda mejor. Nosotros, por simplificar, vamos a usar el mismo que estamos usando en la barra de lógica. Entonces, los unimos y aquí le apretamos 2 veces y en este sí que vamos a dejar visualizar. Vamos a ponerle A y a este vamos a ponerle B. A serán los estados que vemos en la columna de la izquierda y B serán los estados que vemos en la columna de la derecha. Y ahora nos faltaría la función, que es lo que está haciendo, que sería esta función de salida, que nos aparece como Q, lo juntamos y nosotros, por seguir la nomenclatura de los apuntes que estamos dando, cada uno puede poner la que prefiera, le daremos aquí 2 veces y le vamos a llamar F. Si queréis F1, porque luego vamos a poner más, pues ponemos F1 como función 1, pero esto es libre, cada uno a hacerlo como queráis. Y ahora vamos a comprobar que realmente la puerta OR está funcionando como la tenemos ahí. Aquí arriba tenemos un play, si dejamos el ratón veis que aparece simulación, apretamos y esto se pone en gris, como que no hay corriente. Ahí veis, esto sería un 0 porque no hay corriente, un 0 y aquí también está el 0. Recordad que era 0 voltios. Entonces, ahora vamos a probar la primera de 2 opciones. Si el estado está apagado, la salida, la función debería ser apagada. Y vemos que se cumple. 0, 0 y la salida es un 0.
Ahora probaríamos la segunda. Hemos dicho que la primera será la A, la segunda la B. Entonces la primera, la A, tiene un 0 y la B le ponemos un 1. ¿Veis que he apretado y estoy manteniendo el ratón? Lo veis abajo a la derecha. Aquí hay un pequeño truco para dejarlo fijo para que sea más sencillo. Entonces es apretamos y desplazamos el ratón hacia la derecha. Veis el puntero y entonces ahora lo soltamos y ya se queda fijo. Vemos que tal como aparece aquí, la primera, la A tenemos un 0, la B tenemos 1 y entonces la salida es 1. ¿Veis? Aquí nos está mostrando perfectamente los estados. Si volvemos a apretar una vez con el ratón, se soltaría. Probamos la tercera línea que vemos, que es que la primera esté, mantenemos y hacia la derecha y soltamos. En efecto, tenemos la A y tenemos la función 1 y sale. Y por último, si mantenemos bajo y arriba, vemos que se cumple también. Si A está activa y B está activa, pues la salida estará activa. Vemos que ha funcionado todo tal como esperábamos y yo, de la manera que lo entienda, es que se llama O porque esté activa la primera o la segunda, va a dar un resultado como activo, ¿vale? Si está la primera o segunda con un 1, la salida será un 1 también, ¿de acuerdo? Vosotros podéis intentar hacer las reglas memotécnicas que queráis, siempre que os sean útiles. Ahora vamos a ver la segunda de las opciones, que es de las operaciones, que es la operación AND, y ahora veremos en qué consiste. Veis aquí la segunda opción AND y luego veis que aparece una pequeña multiplicación, ¿vale? Veis ahí la multiplicación, entonces dejaremos esta para poder verla. Importante, ¿veis que sigue en gris? No podríamos manipularlo porque todo esto sale en gris porque no le hemos dado a stop. Damos a stop y ya podemos incorporar la que queramos. Entonces, no sé si os habéis fijado antes, pero la primera que aparecía era AND. Y si ahí pone el ratón, AND. Y la pondremos aquí abajo. Como en el caso anterior le he dado al botón escape o al botón derecho del ratón y ya se suelta. Apretamos 2 veces y aquí no queremos visualizar. Veis que aquí aparece en inglés pues el símbolo AND. Voy a incorporar esto y apretamos 1 y 2 y ahora el botón derecho. Si no os aparecen las flechitas que yo tengo o alguna cosa de estas, en configuración podéis ver visualizar referenciado, conexiones de símbolo o líneas auxiliares, que es las que estoy usando. Yo tengo en configuración en el formato A3, que me parece el más cómodo, y aquí he quitado el contorno y las referencias y en cajetín he puesto ninguno. Y le das a guardar y ya se te abrirán todos los proyectos así. Porque el cajetín no es normalizado, entonces yo prefiero que no esté que usar un cajetín que no es el correcto. Entonces, como aquí no tenemos un nombre, podemos darle el que queramos. Si veis, estamos usando las letras del abecedario para nombrar esto. Entonces tenemos a B, pues la siguiente será la C. Y la D. Si aquí específicamente se diera una letra, usaríamos esa, ¿vale? Pero como en este caso no hay ninguna, pues podemos poner la letra que queramos. Vemos ahora todo. Es importante que en cada simu no solapemos cables. Si yo hago este cable y luego lo solapo así, me va a dar problemas. Entonces, estos dos cables tendría que suprimirlo. Yo lo que recomiendo es le aprietas encima, lo suprimes y lo vuelves a poner para que esté bien, ¿vale? Si tenéis dudas, borrar el cable y volver a poner. Y necesitamos un nombre. Hemos dicho que no entraremos dentro de la función, sino que lo pondremos aquí. Entonces aquí le ponemos AND, le damos OK, veis que aparece un puntito, no sé si lo veréis vosotros en el ordenador, seguro que lo apreciáis mejor. Y tenemos ya el AND. Y aquí tenemos Q en vez de Q. Esto es lo que os había dicho que podía pasar. Como tenemos ya dos funciones de salida, le llamaremos F2. Y vamos a comprobar, ahora sí un poco más rápido, porque ya creo que habéis comprendido un poquito la dinámica, si funciona como toca. Os había dicho OR se activa si hay una entrada o la otra que está activa, que tiene un 1. Y la I se activará si está una y la otra. Tienen que estar las dos entradas, ¿vale? Entonces, comprobamos. Si yo aprieto C y D no, que sería el tercer caso, yo aprieto C y D no. ¿Veis que aparece multiplicado?
La AND siempre operación multiplicada con el puntito. Es un 0, pues esto está correcto. Comprobamos si apretamos la D, que es la segunda columna. En la D sería un 1 y en la primera un 0 no está. Si no apretamos nada, tampoco tenemos salida. Y ahora viene el caso final, que es que si apretamos una y la otra, pues tendremos el flanco en alto. ¿De acuerdo? Tendríamos corriente, pues lo que hacíamos, 5 voltios, 12, lo que sea, o si es un bit, pues tendríamos un bit como que está en marcha. Entonces, estas serían las dos puertas lógicas básicas que tendríamos. Y si queréis, ahora vamos a trastear un poco para verlo, para que intentéis comprender más, porque estas son las básicas. También tendríamos la de inversión. Esa, si queréis, la podemos ver también. Esa es muy sencilla. Entonces, esta la pondríamos aquí y le llamaríamos E. ¿Vale? Veis que es la tercera. Tenemos aquí la inversión, la ponemos. Quitamos el nombre. Venimos a la A. Llamamos IN. Llama aquí. Vamos. Y tendremos una salida. La salida será F3. Esto, hacerlo vosotros. Tenéis que ya intentar conocer un poquito cómo funciona. Y esta sería la negación. ¿De acuerdo? Y podéis ver la negación. La operación de negación nos permite obtener el estado complementario del bit o variable booleana al que nos aplicamos. Básicamente estamos invirtiendo el resultado. ¿Vale? Lo veis aquí, que lo que vamos a tener es que si yo tengo un 0 negado, va a ser un 1. Entonces aquí, cuando le demos al play, veis que si yo tengo un 0 y lo nego, que quiere decir que está pasando por la puerta de inversión, ¿vale? Esto, 0 y el sombrerito arriba, quiere decir que es la entrada E negada. Sería con el sombrerito arriba, porque está pasando por el inversor. Y eso nos daría como resultado pues un 1. Y si aquí le damos corriente y hay un 1, pues la salida sería un 0. ¿Vale? Entonces aquí podríamos poner F3, o en este caso podríamos llamarle también E, y usando una rayita le podríamos poner un sombrerito para entendernos, y vemos que lo único que hace esto es el contrario de la rayita de arriba, querrá decir contrario. Y como solo un booleano tenemos o que funciona o que no funciona, un 0, un 1, 0 voltios, 5 voltios, pues si aquí tiene un 0, allí sale un 1, y si aquí tiene un 1, sale un 0. Con estas tres puertas lógicas conseguiremos todo el resto de puertas lógicas, y ahora veremos qué hay detrás de las puertas también. Antes que ver el funcionamiento con interruptores y pulsadores, vamos a cambiar una pequeña cosa, que es, lo haremos aquí, y veremos que una opción que tenemos es aquí poner un pulsador, ¿vale? Lo veis ahora en pantalla. Bueno, vemos un poquito más despacio, ya que es la primera vez. Aquí en accionamientos tenemos pulsador normalmente abierto, le apretamos. Si nos queda un poquito pequeño, con control veis que se está iluminando y la rueda hacia atrás se hace un poquito más pequeño. Podemos darle un par de controles. Con la rueda vas arriba o abajo, o si no podéis moverlo, la barra de aquí, la barra de aquí. Y si queréis seleccionar, es importante que hay que seleccionar todo el elemento. Si seleccionamos así, no nos seleccionará. Tenemos que seleccionar todo el cajetín. Para ver el cajetín, veis, el cajetín llega hasta aquí. Entonces tendríamos que seleccionar más que menos. Hasta aquí, y una vez seleccionado, si apretamos y mantenemos el ratón, pues podemos moverlo. Ahora tenemos este elemento. Veis que es muy grande. Lo tenemos que girar aquí arriba, girar a la izquierda o a la derecha. En nuestro caso a la derecha. Y este sí que podemos usar, igual que hacíamos antes, le vamos a llamar A. Hemos dado los dos. No nos interesa aquí las conexiones, podemos apretar a desmarcar, visualizar. Y esto va a ser lo que va a venir, ¿vale? Como venimos aquí a puertas lógicas y lo unimos. Esto lo he hecho yo porque tengo más experiencia en el KDSIMU, pero como os decía antes, yo recomendaría, ¿veis? Ahora están los dos, pues yo apretaría en uno encima, lo borro, en el otro y lo borro. Y aquí lo mismo. Vamos apretando y vamos borrando. Ahora cogeríamos el cable y lo unimos. ¿Qué habíamos dicho antes? Que aquí realmente lo que estábamos hablando era de que se trataba del positivo. Entonces, aquí arriba podemos poner 5 voltios.
imaginando que esa es la corriente, y vamos a entrar aquí, y apretando bajamos como que todo este cable está al mismo potencial, y ahora unimos. Desde aquí hasta aquí debería salir el puntito. Si el puntito por lo que sea no saliera, apretáis a conexión y lo ponéis. Entonces ahora podemos ver que si le damos a simular, el inversor nos está dando un 1 porque como no tiene nada en la entrada, pues eso nos sirve para repasar. Y aquí en el pulsador, si lo mantengo y hago hacia la derecha y suelto, veis que esto lo que está haciendo es dejar pasar la electricidad. Lo que hace la puerta OR o hace una entrada es que al final comunica una entrada de corriente con la puerta lógica, ¿de acuerdo? Entonces, si está funcionando, ¿eh? Podríamos hacer lo mismo con un segundo pulsador. Le he dado a control copiar, esto es más complicado. Si queréis probarlo, y si no venís aquí, vamos y ponemos tal como hemos hecho antes, lo seleccionamos, girar 2 veces y apretamos la B. Quitamos las conexiones, visualizar. Este ocupará un poco más de espacio. Podemos eliminar el resto, que ahora no los vamos a usar, solo usaremos un ejemplo. Y tenemos el B. Volvemos aquí a lo de la corriente y apretando unimos, veis que ha salido el puntito. Y aquí lo único que tendremos que hacer, un tramo, otro tramo y ya unirlo. Entonces ahora podemos ver que si mantenemos el pulsador, pues le llega la corriente. Y si apretamos el B, le llega la corriente. Si este lo despulso, pues está funcionando. ¿Vale? Esto es lo que sería la puerta OR. Y ahora vamos a ver por dentro que realmente podemos simular la puerta OR. Pues veréis qué es lo que está haciendo realmente la puerta de la que estamos hablando. Este tipo de conexión lo que haría es muy parecido a la que tenemos montado arriba. Damos el pulsador y lo giramos hacia la derecha. Veis que esta está aquí. Ponemos una segunda. La giramos. Y ahora las dos las vamos a apretar. Y a esta le vamos a llamar B. Y a esta le vamos a llamar A. Al poner el mismo nombre, si simulamos, si apretamos este, se mueve también este de aquí arriba. Porque tiene el mismo nombre. Por eso os decía antes de mucho cuidado a la hora de usar las variables. Le damos a Stop. Y lo que vamos a montar ahora aquí va a ser un circuito en paralelo. Donde está el OR, veréis que montamos un circuito en paralelo. Y este circuito tenemos el A y el B, que son las dos entradas. Y lo que vamos a hacer, esta parte, ¿vale? Seleccionando la corriente, ponemos una directamente a la corriente. Y la otra, hacemos así y la unimos aquí para simular el circuito. Arriba, y aquí nos interesaría tener pues la salida. Salida, si queréis, para no liarnos, F2, para que no sea lo mismo. Y aquí veis que le llegaría corriente desde los 5 voltios y le doy al play. Está en rojo. Es muy intuitivo el KDSIMU porque está en rojo porque nos llega la corriente hasta aquí, pero aquí no pasa. Entonces, esto, aquí he puesto un pulsador, pero serían transistores. Lo que está haciendo es simular lo que hace el transistor dentro del OR. Si aquí veis que cerramos, la corriente pasa por aquí y nos está excitando la salida. Y veis, pasa igual, 5 voltios. Aquí le estamos dando la entrada y pasa por aquí y va. Aquí vamos a cerrar el segundo y veis que, claro, la corriente también está pasando. La corriente puede pasar tanto por aquí como por aquí. Y esto es lo que no estamos viendo porque es una caja negra, pero es lo que está pasando dentro. Si yo este lo abro, pues evidentemente puede pasar. Así es como está funcionando esa puerta, ¿vale? Entonces lo de abajo es un esquema eléctrico y arriba directamente tenemos la simbología de la puerta. Ahora vamos a hacer lo mismo, ya que lo tenemos, le apretamos aquí y lo suprimimos. Si queréis las otras puertas, esta la dejaremos en pequeño. Podéis consultar si no las tenéis claras. Entonces, eliminamos esta. Esto lo podemos mover y modificar porque ahora vamos a poner la AND. Si la apretamos 2 veces y el intro, cambiamos a AND, la seleccionamos y como ya la tenemos montada de la otra,
con ponerla en el mismo sitio, está bien. Si la pusiéramos mal, imaginar que está aquí, pues venimos aquí arriba, la apretamos una vez, que esté el recuadro, y luego con el segundo arrastrando. Como estamos haciendo todo el rato, quito visualizar, esto le puedo apretar y bajarlo, y ahora tenemos la puerta AND, que si le damos al play, vemos, funciona por aquí, funciona por aquí, ¿vale? ¿Cómo la tenemos que poner en marcha? Activándolos. Aquí vemos que como estamos pulsando, esta también está funcionando, pero realmente este circuito no es el correcto. Ahora, tendríamos que eliminarlo, venimos aquí a los cables, vamos apretando encima del cable y eliminamos. ¿Ve? Aquí el puntito también, la otra conexión la apretamos. Se puede hacer también seleccionando, ¿vale? Sobre todo por aquí es un poco más confuso porque podéis seleccionar lo que no queréis, pero si no vamos paso a paso. Y ahora vamos a hacer la puerta AND. ¿Veis? Esto lo hemos eliminado y ahora lo volvemos a poner hasta abajo y ya está. La otra, si os habéis fijado, los pulsadores estaban en paralelo, ahora los vamos a poner en serie. Entonces cogemos aquí, esta al principio, sale el redondelito, lo seleccionamos, aquí pondremos la salida en el mismo sitio donde estaba arriba para que quede mejor, no pasaría nada. Lo unimos y tal como hemos dicho antes, no habría problema, pero si queremos que quede más despejado, quitamos visualizar y ahora veremos si nos funciona igual el de arriba que el de abajo. Esto, si veis, está en serie, entonces aquí dentro de este cuadrado sería lo que vemos aquí abajo. Si os fijáis, si yo cierro el primero, está llegando la corriente, pero no sale por aquí. ¿Por qué no sale? Porque el segundo transistor, el que depende de B, tiene que cerrarse también. Si no, la corriente llega hasta aquí y aquí se lo encuentra abierto y entonces no puede cerrarse el círculo. ¿Qué necesitamos? Cerrar B. Si cerramos la entrada del transistor B, esto se cerrará. Entonces, si llega corriente, lo tengo todo cerrado y entonces ya funciona. Entonces, esta parte de abajo estaría dentro, no la vemos si son transistores, pero básicamente es una función que haría esto. Si está al revés, ¿vale? Funciona totalmente al revés y intuitivamente lo veis enseguida, ¿de acuerdo? Y esto sería todo. La de inversión pues sería una entrada que va justo al revés, ¿eh? Pero de momento, si queréis quedaros con estas dos, hemos visto, ya es bastante información, hemos visto lo más sencillo y ahora lo que miraremos, las leyes de la lógica booleana. La aplicaremos y la dibujaremos aquí, comprobaremos que existe, o sea, que se cumple, que funciona, probaremos las igualdades que están funcionando a la vez y así nos familiarizaremos también con el programita para aprender cómo hacer la lógica aquí en CADESIMU y poder simularla para que sea mucho más sencilla y que se vea de manera sencilla y fácil, ¿vale? Si queréis guardar alguno de los que hemos hecho, le daríamos a guardar como, y lo guardáis y ya lo tendríais, le ponéis un nombre intuitivo y ya lo tendríais. Hay un pequeño truquito que es que si no le ponéis, si en el nombre le tenéis que poner el nombre .cad, porque así aparecerá cuando lo busquéis. Si no, cuando busquéis el archivo tendréis que poner todos los archivos. Eso hay algún vídeo donde lo explico en el canal, pero para que lo tengáis presente. Esto es todo. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en otros tutoriales.